Mi padre me llamó fracasado por abrir un restaurante solo, pero ahora que tiene éxito me exige que se lo regale a mi hermano el favorito como si fuera suyo. Mi papá siempre tuvo claro cuál de sus hijos era el orgullo y cuál el problema. Desde que tengo memoria, él veía en mi hermano menor una especie de reflejo de sí mismo, sociable, carismático, con esa facilidad para encajar en cualquier grupo sin mucho esfuerzo. A mí, en cambio, me veía como el que siempre estaba metido en la cocina con mi abuela, el que prefería pasar los fines de semana experimentando recetas en lugar de salir a fiestas o hacer deportes. Para él, eso no era pasión, era pérdida de tiempo. Cada vez que decía que soñaba con abrir mi propio restaurante, él se burlaba sin siquiera disimularlo. Decía que si quería tirar mi vida a la basura entre ollas y platos sucios, que no contara con él. Que eso de emprender sin tener una carrera de verdad era una estupidez que solo podía salir de alguien como yo, que nunca supo tomar decisiones inteligentes. No fue una sola vez. Fue una cadena de humillaciones pequeñas que, con el tiempo, pesaban más que cualquier grito. Como cuando le conté que había conseguido trabajo en una cocina de barrio mientras ahorraba para mi proyecto, y él soltó un "eso es lo que vas a poner en tu currículum, que sabes pelar papas". O como cuando me pidió que fuera a una cena familiar solo para anunciar, frente a todos, que estaba orgulloso de mi hermano por haber conseguido una pasantía en una empresa, mientras que yo seguía jugando a ser chef. En ese entonces, yo apenas comenzaba a juntar dinero, trabajando dobles turnos entre cocina y catering, durmiendo poco y comiendo mal, pero con una convicción que no se me fue ni en los peores días. No tenía apoyo, pero tampoco tenía dudas. Cuando por fin logré reunir lo suficiente para rentar un pequeño local en un barrio popular, no lo anuncié con bombos ni platillos. Solo se lo conté a mi mamá, que fue la única en la familia que siempre me tendió la mano sin juzgarme. Ella, sin hacer mucho ruido, me ayudó a pintar las paredes, cosió manteles con telas recicladas y me acompañaba por las mañanas a buscar ingredientes al mercado. Era un sitio humilde, pero tenía alma. En ese espacio de paredes desgastadas y estufa prestada, yo sentía que estaba sembrando algo mío. Diseñé un menú con platos caseros, inspirados en lo que cocinaba mi abuela, sopas espesas, arroces con sabor a hogar, carnes en reducción de jugos naturales y una salsa picante que terminé perfeccionando durante meses de pruebas silenciosas. Cada detalle tenía mi firma, desde la carta escrita a mano hasta la música de fondo que cambiaba según la hora del día. No fue fácil. Los primeros meses apenas y podía cubrir los gastos. Algunos días no venía casi nadie. Había momentos en los que dudé, claro, como cuando un proveedor me fallaba o cuando un cliente se quejaba sin razón. Pero también había señales. Como esa pareja que volvió 3 veces en una semana solo para repetir el mismo plato. O esa señora mayor que me dijo que mi sopa le recordaba a la de su madre. Poco a poco, sin anuncios, el lugar se empezó a llenar. Gente del barrio, curiosos que pasaban, familias que se pasaban el dato. Pronto tuve que contratar a un par de ayudantes, improvisar una terraza y hasta rechazar pedidos por falta de espacio. Fue ahí, justo cuando sentía que por fin podía respirar con algo de orgullo, que sonó el teléfono y vi el nombre de mi papá. No llamó para felicitarme. Llamó con ese tono que siempre usaba cuando se creía con autoridad sobre mi vida. Dijo que ya había visto que el restaurante estaba despegando y que era momento de poner las cosas en orden. Según él, yo tenía que entender que el negocio no era solamente mío, porque él era parte de mi origen, de mis raíces, y sin eso no estaría donde estoy ahora. Luego vino lo que de verdad quería decir, que lo más justo era ceder el restaurante a mi hermano, que estaba desperdiciado en un trabajo de oficina y que con su perfil sabría llevar el lugar a un nivel más profesional. En ese instante no supe si reírme o gritar. Me senté frente a la barra, miré alrededor y pensé en cada madrugada de desvelo, en cada quemadura en los brazos, en los fines de semana que pasé cocinando mientras mis amigos viajaban. ¿Y ahora él pretendía que le entregara todo a alguien que no había puesto ni una sola silla? Me quedé en silencio, escuchando cómo mi papá hablaba de sacrificio familiar, como si él hubiera hecho algo más que burlarse. Me dijo que me convenía, que así todos quedábamos bien, y que no hiciera un escándalo por algo que debía verse como una muestra de unidad.
Colgué sin decir una palabra. Me temblaban las manos, no por miedo, sino por rabia. Entendí que para él, yo siempre iba a ser menos. Que ahora que tenía algo valioso, su forma de no reconocer mi esfuerzo era quitarme lo que construí. Pero si creía que yo iba a ceder, estaba a punto de descubrir que esa etapa de obedecer ya había quedado atrás. Esta vez, no iba a quedarme callado. Actualización 1. Pasaron alrededor de 3 meses desde esa llamada, y aunque al principio pensé que quizás todo quedaría en una simple amenaza al calor del ego herido de mi papá, lo cierto es que subestimé cuán lejos podía llegar su necesidad de control. Lo que empezó como una exigencia absurda, pronto se convirtió en una campaña silenciosa, pero muy bien planeada, para empujarme a entregar el restaurante sin tener que pedírmelo de frente otra vez. Empezó con comentarios en las reuniones familiares, esas que yo evitaba por sanidad mental pero que aún ocurrían sin falta. Mi mamá me contaba, con cierta incomodidad, que él se la pasaba repitiendo frases como a este muchacho se le subió el éxito a la cabeza o si yo no le hubiera inculcado disciplina, no tendría ni cómo pelar una papa. Aseguraba que el restaurante era, en parte, mérito suyo porque me había criado con valores, aunque nunca estuvo presente cuando más lo necesité. Luego vino el segundo paso, mucho más evidente. Convenció a varios familiares de que lo justo era que el negocio familiar, así lo llamaban ahora, como si se tratara de una herencia compartida y no de un proyecto levantado con mis propias manos, pasara a manos más hábiles. Y por supuesto, el único nombre que repetían era el de mi hermano. Él, como era de esperarse, no hizo mucho por detener esa narrativa. Al contrario, empezó a acercarse de manera sutil, disfrazando sus visitas de interés fraternal. Pasaba por el local en horarios muertos, se sentaba en una de las esquinas, pedía un café o una empanada y me hacía preguntas supuestamente inocentes sobre el funcionamiento interno. ¿Quién te lleva la contabilidad? Y si te enfermas, ¿quién queda a cargo? ¿Has pensado en expandirte? En otro contexto quizás habría agradecido la curiosidad, pero la forma en que me miraba mientras hablaba, como si ya supiera las respuestas o como si estuviera evaluando su futura propiedad, me revolvía el estómago. Lo más grotesco fue cuando intentó plantear todo como una propuesta de alianza. Se apareció un martes por la tarde, cuando estábamos a punto de cerrar, y me pidió 5 minutos para conversar. Me dijo que había hablado con papá y que ambos creían que lo mejor para todos era que él se hiciera cargo de la parte administrativa, mientras yo me encargaba de la cocina. Según él, era el equilibrio perfecto, porque yo era el artista, el que sabía del sabor, pero él tenía la visión empresarial. Yo te ayudo a crecer, tú te concentras en lo tuyo, y todos ganamos, dijo, como si la idea de que él se quedara con todo lo importante y yo con la estufa fuera un trato justo. Me contuve con toda la fuerza que tenía. No le grité, no lo insulté. Solo le dije que no necesitaba un socio, y mucho menos uno impuesto por alguien que nunca creyó en mí. Esa noche, al cerrar, me quedé solo, apagando luces y pasando trapos por las mesas. Caminé hasta la barra y me serví un café frío que había sobrado del turno. Me senté en la misma silla donde, 3 años atrás, había soñado con lo que hoy era realidad. Y fue ahí que me cayó el 20, ellos no iban a detenerse. Iban a seguir presionando, manipulando, mintiendo y posando de familia preocupada hasta que lograran hacerme ver como el villano por no ceder. Me conocían lo suficiente para saber que yo prefería el bajo perfil, que odiaba los conflictos, que por no romper la armonía a veces me tragaba cosas que me hacían daño. Y por eso, justo por eso, necesitaba cambiar la estrategia. Al día siguiente, sin decirle a nadie, pedí una cita con un abogado amigo de un cliente frecuente que me había ofrecido asesoría cuando apenas estaba arrancando. Le conté todo, cómo había montado el restaurante, el tipo de sociedad que tenía, los contratos con proveedores, los documentos que me daban el control absoluto de la operación. Me revisó todo y me felicitó por tenerlo tan en orden, pero me hizo una advertencia: esto no es solo legal. Esto es emocional. Y cuando la familia mete presión, los papeles se vuelven armas o escudos, según cómo los uses. Con su ayuda, empecé a blindarme aún más.
Registré formalmente el nombre del restaurante como marca, reforcé cláusulas internas que protegían la propiedad intelectual del menú y establecí límites muy claros en los contratos laborales. También escribí, con su ayuda, una carta donde dejaba en claro que cualquier intento de cambiar la dirección, el concepto o el manejo del lugar sin mi consentimiento sería considerado una violación directa de mis derechos como fundador y único propietario. Era algo simbólico, sí, pero también contundente. La guardé en una carpeta física y otra digital. No tenía miedo, pero tampoco iba a ser ingenuo. Durante esas semanas me dediqué más que nunca al restaurante. Me pasaba todo el día en el local, no solo cocinando sino afinando los procesos, capacitando al personal y fortaleciendo relaciones con clientes y aliados. Sabía que ellos seguirían intentando, pero mientras yo tuviera la estructura clara y la cabeza firme, no había forma de que me movieran. Incluso hablé con algunos proveedores clave, a los que les pedí discreción en caso de que alguien más intentara negociar a mis espaldas. Todos me prometieron lealtad, no porque me tuvieran miedo ni porque yo les pagara mejor que otros, sino porque sabían que era un tipo justo, cumplido y comprometido. Lo más duro, sin embargo, fue enfrentar a mi mamá. No porque ella me reclamara algo, sino porque se le notaba el dolor. La vi un día sentada al fondo del restaurante, revolviendo una sopa que ya se había enfriado, y me dijo sin mirarme, «Tú no sabes lo que duele ver a los hijos pelear así». Le tomé la mano y le respondí que no estaba peleando, que solo me estaba defendiendo. No dijo nada más. Se levantó, me besó en la frente y se fue. A partir de ese momento, me prometí que no iba a permitir que me arrebataran lo que había levantado con tanto sacrificio. Si ellos querían guerra, yo no iba a darles espectáculo, pero sí les iba a mostrar que el tipo al que siempre llamaron fracasado era más fuerte de lo que jamás imaginaron. No con gritos. Con hechos. Con estructura. Con inteligencia. Y con un silencio que pesara más que cualquier palabra. Actualización 2. Habían pasado ya 9 meses desde aquella primera llamada en la que mi papá, con toda la arrogancia del mundo, exigía que entregara mi restaurante como si fuera un juguete que él podía repartir entre sus hijos según le viniera en gana. 9 meses de tensión, silencios cargados en las reuniones familiares, visitas espontáneas de mi hermano y comentarios malintencionados que viajaban por boca de primos, tías y conocidos que ni siquiera se habían dignado a pasar por el local una sola vez desde su apertura. 9 meses en los que, lejos de doblarme ante la presión, había seguido adelante con el mismo empeño con el que comencé, pero ahora con la firmeza de alguien que ya no tenía miedo de marcar límites. Durante ese tiempo, el restaurante no solo creció, explotó. Empezamos a aparecer en reseñas gastronómicas independientes, en cuentas de Instagram con miles de seguidores, y en blogs de comida que destacaban tanto la calidad de los platos como el ambiente íntimo y familiar del lugar. No hubo publicidad pagada ni campaña de marketing. Fue pura recomendación de boca en boca, algo que siempre valoré más que cualquier estrategia fría. Con ese crecimiento vino la oportunidad de abrir una segunda sucursal, y aunque al principio dudé, porque no quería perder el control ni sacrificar calidad por cantidad, supe que era el momento. Teníamos lista de espera todas las noches. Había clientes que llegaban desde otros barrios solo para probar esa carne en salsa oscura que se deshace sola o la limonada de panela con hierbabuena que no sabía igual en ningún otro lado. Era ahora o nunca. Elegí un local en una zona en expansión, más amplio, con terraza y cocina abierta. Todo fue pagado con mis ahorros, sin préstamos, sin favores, sin familia. Lo hice al ritmo que ya me conocía, lento, cuidadoso y sin dejar de trabajar ni un solo día en la sede original. Cuando abrimos, organizamos una pequeña inauguración sin lujos, con música en vivo, platos gratis para los primeros en llegar y una exhibición de fotos con la evolución del restaurante desde sus primeros días. Me acompañaron amigos, vecinos, empleados y algunos antiguos clientes que se habían vuelto casi parte del inventario. De mi familia, solo fue mi mamá. Llegó con un pastel casero, me abrazó largo y me dijo en voz bajita, «No te imaginas cuánto me enorgullece que hayas llegado hasta aquí sin deberle nada a nadie». Pero la felicidad, como siempre en esta historia, no tardó en traer su contraparte.
A las pocas semanas de la apertura, mi hermano apareció de nuevo. Esta vez no con su tono disfrazado de curiosidad, sino con una mezcla de amabilidad impostada y confianza que parecía ensayada. Se presentó en la nueva sucursal con un café de cadena en la mano, como si eso ya lo hiciera parte del concepto, y me pidió hablar en privado. Me llevó a una de las mesas del fondo y sin rodeos me dijo que, ahora sí, estaba listo para formar parte del negocio. Dijo que había tomado unos cursos cortos de administración gastronómica, que tenía contactos en redes sociales y que conocía a alguien que podía hacernos un video publicitario por muy buen precio. Me ofreció, literalmente, una fusión de talentos. Él se encargaba de la imagen, la expansión, los convenios, mientras yo seguía cocinando. Me lo dijo como si estuviera haciendo un sacrificio enorme, como si cederle la mitad de algo que no construyó fuera lo menos que podía pedir. Lo miré sin interrumpirlo y esperé a que terminara su discurso. Cuando lo hizo, le agradecí su entusiasmo con una frialdad que incluso me sorprendió a mí mismo. Le pedí que me acompañara a la oficina, un pequeño espacio en el segundo piso del local, decorado apenas con un escritorio, un par de sillas y una pizarra con anotaciones de pedidos y proveedores. Abrí una carpeta que tenía preparada desde hacía meses y le mostré los documentos de constitución de la empresa, el registro de marca, los contratos firmados con empleados y las cláusulas internas que protegían la identidad del restaurante. En cada hoja estaba mi nombre. No había copropietarios, no había vacíos legales, no había rendijas por donde pudiera colarse. Él los revisó uno a uno con una mueca tensa, sin hacer comentarios, como si esperara encontrar un error que nunca llegó. Al final, solo dijo, entiendo. No hay mucho que pueda hacer, ¿verdad? La pregunta no era inocente. No era una resignación sincera, sino una declaración camuflada. Sabía que, al no poder atacarme legalmente ni entrar por la puerta grande, iban a intentar hacerlo por otras vías. Y tenía razón. Pocas semanas después, mi papá comenzó a visitar el restaurante original con frecuencia, ya no como cliente, sino como espectador silencioso. Se sentaba en una de las mesas del fondo, observaba sin pedir nada, miraba a los meseros, evaluaba todo como quien inspecciona un terreno que quiere reclamar. No hablaba conmigo, no saludaba a nadie, simplemente se sentaba y observaba. A veces sacaba una libreta y escribía. Otras veces grababa con el celular. Un día le pregunté, sin rodeos, qué estaba haciendo. Me respondió que quería entender por qué ese lugar funcionaba tan bien. Yo le dije que funcionaba porque la gente sentía que había verdad en lo que hacíamos, y que eso no se podía copiar ni forzar. Me miró, hizo un gesto ambiguo con la cabeza y se fue. Fue entonces cuando decidí que ya estaba bueno de poner la otra mejilla. Aprovechando que la nueva sucursal estaba dando frutos y que los números nos permitían pensar en acciones más grandes, organicé un evento interno para todo el personal, amigos cercanos, aliados y un par de clientes fieles. En medio del brindis, tomé el micrófono y conté brevemente la historia del restaurante, cómo empezó, con quién, qué significaba para mí. Y al final, mostré en una pantalla las imágenes de los contratos, las firmas, los registros, los archivos escaneados con fechas y sellos. No lo hice para presumir. Lo hice porque sabía que en algún momento alguien iba a tratar de decir que yo me robé algo que no era mío, o que aproveché una estructura familiar para beneficiarme. Quería dejar en claro, frente a testigos, que ese restaurante era mío, no por papeles, sino por todo lo que había puesto en él desde el día 1. Mi papá y mi hermano estaban en esa sala. Mi hermano no pudo sostenerme la mirada. Bajó la cabeza como si por fin entendiera que esto no era un juego, que no podía ir por la vida reclamando el mérito ajeno solo porque se lo permitieron toda su vida. Mi papá, en cambio, permaneció con expresión de piedra, inmóvil. Al salir, se acercó y me dijo en voz baja, ya veo que no vas a ceder. Le respondí que no iba a ceder, y que lo que más dolía no era que intentaran arrebatarme algo, sino que nunca pensaron en celebrarlo conmigo. Porque en el fondo, no les dolía estar fuera del proyecto. Les dolía que yo hubiera logrado todo sin ellos. A partir de esa noche, supe que la guerra silenciosa había terminado.
Ya no iban a buscar apoderarse de nada por la fuerza, porque ya sabían que era imposible. Pero también supe que eso no significaba que todo estaría en paz. Solo había pasado a una etapa más sutil, más hipócrita. El daño ya estaba hecho. Y ahora yo tenía muy claro que mi restaurante no solo era mi trabajo. Era mi trinchera. Mi bandera. Y nadie, absolutamente nadie, iba a tocarlo sin consecuencias. Actualización 3. Un año después de haber abierto la segunda sucursal, el restaurante ya no era solo un negocio en expansión, era una especie de testimonio viviente de lo que se puede construir con terquedad, pasión y el deseo de callar bocas con trabajo silencioso. En ese tiempo no solo había logrado consolidar una clientela fiel en ambas sedes, sino que también había conseguido algo que me parecía aún más valioso: respeto. No solo el de quienes venían a comer o trabajaban conmigo, sino el mío propio. Porque después de años agachando la cabeza frente a las opiniones de los demás, empecé a mirarme distinto, como alguien que había demostrado que no necesitaba ser el favorito de nadie para convertirse en alguien digno. Lo curioso fue que, en ese proceso de consolidar lo que había construido, empecé a cambiar yo también. Y no por el éxito, sino por la claridad. Antes, todo lo que hacía estaba atravesado por la rabia contenida, por esa necesidad desesperada de probar que mi papá estaba equivocado, que mi hermano no era mejor que yo también valía. Aunque me lo hubiera negado toda la vida. Pero al ver cómo las cosas fluían, al escuchar a mis empleados hablar con orgullo del lugar, al leer mensajes de gente que decía que nuestras comidas les habían devuelto recuerdos de infancia o ayudado en días duros, entendí que ya no se trataba de ellos. Que el restaurante ya no era una respuesta a nadie, sino una declaración de lo que era capaz de crear cuando dejaba de buscar validación y simplemente hacía lo que sabía hacer. Fue con esa mentalidad que surgió la idea de un nuevo proyecto. Ya no solo quería que el restaurante creciera. Quería que sirviera para algo más que alimentar cuerpos. Quería que también alimentara sueños. Entonces, empecé a gestar, en silencio, un programa de becas para jóvenes con interés en la cocina pero sin recursos para estudiar. Hablé con algunos aliados, diseñé una estrategia sencilla y funcional, y al cabo de unos meses, tenía lista una iniciativa que me ilusionaba más que cualquier apertura de local. Un fondo que se financiaría con un porcentaje fijo de las ganancias mensuales de ambas sucursales y que cubriría estudios técnicos, cursos de cocina y materiales para jóvenes de bajos recursos del barrio. No quise hacerlo público de inmediato. Quería que el anuncio fuera simbólico, que significara algo. Por eso decidí revelarlo en el aniversario del primer restaurante. La celebración fue modesta, pero muy emotiva. Cerramos por un día completo, decoramos el local con fotos de nuestros inicios, videos del primer año, mensajes escritos a mano por clientes y empleados. Invitamos a gente que había estado desde el principio, desde el repartidor que un día me prestó su carrito de carga cuando aún no teníamos proveedores, hasta la señora de la esquina que siempre me dejaba fruta fresca a precio de barrio. Había música suave, un ambiente casi íntimo, y cuando llegó el momento del discurso, tomé el micrófono con las manos un poco temblorosas y hablé con el corazón en la garganta. Conté cómo había empezado todo, lo que había significado levantar ese lugar desde cero, lo que me había costado emocionalmente mantenerlo. Y sin nombrar directamente a mi familia, hablé de lo difícil que es seguir creyendo en uno mismo cuando las personas más cercanas son las primeras en sembrarte dudas. Dije que uno no siempre tiene una red de apoyo, pero que a veces, si uno logra sostenerse los primeros kilómetros solo, la vida te va poniendo aliados en el camino. Al final, anuncié el programa de becas. Dije que ese restaurante me había dado mucho más de lo que esperaba, y que ahora era momento de devolver algo. La ovación fue larga y cálida. Sentí que por fin, después de tantos años, había convertido el dolor en algo útil. Lo más inesperado fue que, entre los asistentes, estaba mi hermano. Había llegado solo, sin previo aviso, y se había mantenido en la parte trasera durante todo el evento. Cuando terminé de hablar, se me acercó con una expresión difícil de descifrar. Me dio un abrazo corto, casi incómodo, y me dijo que quería hablar más a fondo del proyecto.
Al principio pensé que era otra excusa para meterse donde no debía, pero luego me explicó, con una sinceridad que no le conocía, que desde que todo se había enfriado, había empezado a replantearse su vida. Me dijo que, por primera vez, se había puesto a ver el trabajo que yo hacía, y que entendía que no era un juego ni una suerte pasajera. Me pidió disculpas. No fue una disculpa grandilocuente, pero se sintió real. Me dijo que no quería meterse en el restaurante, que sabía que eso ya no tenía lugar, pero que si necesitaba ayuda para coordinar la parte logística del programa, él quería ofrecerse. Tú tienes el corazón de esto. Yo puedo ayudarte a que funcione, fueron sus palabras exactas. Accedí, no por ingenuo ni por nostalgia, sino porque entendí que quizás era mejor tenerlo cerca bajo mis términos que verlo intentarlo por fuera en secreto. Le puse condiciones claras, nada de involucrarse con las operaciones del restaurante, nada de contacto con proveedores ni personal, y todo lo que hiciera con el programa de becas pasaría primero por mi aprobación. Aceptó sin dudarlo. Y durante los meses siguientes, cumplió. Se dedicó de lleno a armar estructuras, a visitar escuelas, a seleccionar candidatos con criterio, y por primera vez, vi en él a alguien útil. No por su apellido, no por ser el hijo favorito, sino porque se estaba ganando ese lugar con trabajo. Mi papá, en cambio, no dijo ni una palabra sobre el evento. Fue invitado, como todos los años, pero no asistió. Envió un mensaje por medio de una tía, diciendo que tenía compromisos y que esperaba que hubiera salido todo bien. Yo no esperaba menos. Pero una semana después, apareció por el restaurante. No como antes, en silencio y con mirada de juez, sino esta vez con un aire más tibio. Me pidió sentarse conmigo un momento. Dijo que había visto en redes sociales el anuncio del proyecto y que, aunque no lo iba a admitir en voz alta, sentía algo parecido al orgullo. Pero no duró mucho en ese tono. Minutos después, como quien no quiere la cosa, volvió a deslizar la idea de tener una participación simbólica en el restaurante. Que por todo lo que había pasado, por lo que habíamos vivido, por lo que significaba el apellido en el cartel, él sentía que algo suyo debía estar reflejado ahí. Le respondí con calma, pero sin titubeos. Le dije que no le iba a mentir ni a dorar la píldora. Que ese restaurante no existía gracias a él, sino a pesar de él. Que había aprendido mucho en el proceso, sí, pero sobre todo había aprendido a proteger lo que era mío. Que ya no buscaba su aprobación y que, aunque me doliera, tampoco la necesitaba. Le ofrecí un café, se lo tomó en silencio, y se fue. Desde entonces no volvió a mencionarlo. A veces pasa por el local, se sienta un rato, mira el movimiento, y se va. No sé qué piensa, pero tampoco me quita el sueño. El restaurante sigue creciendo. El programa de becas ya tiene a sus primeros egresados. Y yo, por primera vez, siento que todo lo que viví sirvió para algo más que una historia. Sirvió para que otros también puedan contar la suya. Actualización 4. 1 año y medio después de haber inaugurado la segunda sucursal y 6 meses después de haber puesto en marcha el programa de becas, el ritmo de mi vida se había transformado por completo. Lo que en su momento fue un sueño solitario que apenas podía sostener con mis manos cansadas y mis noches sin dormir, se había convertido ahora en una estructura sólida, compleja, pero perfectamente funcional. Teníamos 2 restaurantes andando con estabilidad, un equipo de más de 20 personas trabajando entre ambas sedes, relaciones consolidadas con proveedores y aliados comunitarios. Y un proyecto educativo que no solo estaba generando impacto real en la vida de jóvenes talentos, sino que me había devuelto la fe en la posibilidad de usar los negocios para algo más que sobrevivir. Me sentía orgulloso, sí, pero más que nada, en paz. Por primera vez, me despertaba por las mañanas sin la ansiedad constante de tener que probarle algo a alguien. Ya no era el hijo soñador ni el hermano incapaz, era simplemente yo, viviendo de lo que construí con mis propias reglas. Ese periodo de estabilidad me permitió planear lo que por mucho tiempo fue solo una idea suelta, abrir una tercera sede, esta vez en una zona estratégica de la ciudad. Dentro de un mercado gastronómico de reciente apertura.
Era un espacio moderno, pensado para emprendedores del sector de alimentos, compuestos de distintos estilos y una clientela diversa, joven y con buen poder adquisitivo. Lo interesante del concepto era que cada restaurante compartía zonas comunes, lo que hacía que el flujo de gente fuera constante y variado. No era el tipo de lugar donde yo me habría imaginado años atrás, cuando mi menú apenas consistía en 3 platos y una bebida, pero ahora tenía la madurez, los recursos y el equipo para intentarlo sin poner en riesgo lo ya ganado. El proceso fue largo. Tuve que ajustar algunas recetas, rediseñar la carta, adaptar los tiempos de servicio y entrenar a un nuevo grupo de empleados para un modelo más dinámico. Pero cada paso que di lo hice con absoluta conciencia de lo que significaba. Ese nuevo local era la confirmación de que el éxito no había sido una casualidad ni una racha buena, sino el resultado de una estructura construida con paciencia y visión. El día de la apertura, sin grandes anuncios ni medios presentes, las filas comenzaron antes de que termináramos de montar el letrero. Algunos eran clientes fieles de las otras sedes que se alegraban de tenernos más cerca, otros eran curiosos que se dejaban guiar por el aroma que salía de la cocina. Yo, desde el fondo del local, los observaba con una mezcla de humildad y orgullo. No por las ventas, sino por la historia detrás de cada plato que se servía. Y como ya era costumbre en mi vida, con cada nuevo logro aparecía también la sombra del pasado. 2 semanas después de que la tercera sede estuviera en funcionamiento, mi papá volvió a aparecer. Esta vez no llamó ni mandó mensajes a través de terceros. Se presentó directamente en el local, sin avisar, acompañado de un amigo suyo, un viejo conocido de la familia, de esos que siempre han vivido a punta de favores, historias infladas y relaciones personales. Y pidió hablar conmigo. Lo hice pasar a una zona tranquila, pensando que quizás, después de tanto, venía con una intención diferente. Pero no. Apenas nos sentamos, soltó con absoluta naturalidad que había estado reflexionando, que entendía mi postura y que no buscaba quitarme nada. Sin embargo, creía que era momento de que el apellido familiar estuviera representado formalmente en el proyecto. No por mí, dijo, sino por el legado. Me propuso que nombráramos una parte del restaurante, una sala privada, una sección del menú, lo que fuera, con el nombre de mi abuelo o de él, como una forma simbólica de reconocer las raíces de la familia. Luego, y casi como si fuera un detalle menor, añadió que sería bueno discutir una posible participación accionaria, aunque sea pequeña, como forma de formalizar esa presencia. Lo escuché sin interrumpirlo. No porque me costara hablar, sino porque ya no me sorprendía. Mi papá era incapaz de reconocer mi trabajo sin buscar colgarse de él. Siempre encontraba una manera de poner el apellido por encima de la individualidad, como si todo lo que hacíamos los hijos tuviera que ser una extensión de su historia, incluso cuando él no había hecho más que obstaculizarnos. Pero esa vez no respondí con ira ni con sarcasmo. Le hablé con la misma tranquilidad con la que hablaba con mis clientes habituales. Le dije que el restaurante no era una empresa familiar, sino un emprendimiento personal que se volvió colectivo gracias al trabajo y al compromiso de personas que creyeron en mí cuando nadie más lo hizo. Que el apellido ya estaba representado cada vez que alguien me llamaba por mi nombre, porque yo no lo ocultaba ni renegaba de él. Pero que no iba a convertir mi restaurante en una especie de altar para limpiar la conciencia de otros. Le conté, sin reservas, que parte de las ganancias estaban siendo destinadas a un fondo privado para garantizar la atención médica de mi mamá, quien a pesar de todo siempre estuvo a mi lado. Que otra parte se usaba para sostener el programa de becas y que lo que quedaba era reinvertido en el crecimiento del proyecto y en asegurar el bienestar de todos los empleados. Le dije que no había espacio para egos, homenajes vacíos ni figuras decorativas. Y que si él quería participar en algo, podía hacerlo como cualquier otra persona, comiendo, compartiendo, respetando. No le gustó. Me miró con decepción, como si yo fuera el ingrato que no sabía honrar a su padre. Pero esta vez no hubo manipulación emocional que funcionara. Lo dejé ir sin promesas, sin concesiones, sin explicaciones adicionales. En paralelo, mi hermano había seguido vinculado al programa de becas y para mi sorpresa, su compromiso había sido constante y honesto.
No se metía en temas del restaurante, no hablaba en nombre de nadie, y había demostrado que cuando dejaba de competir por aprobación, podía ser útil de verdad. Un día, mientras almorzábamos en una fondita cerca de una de las escuelas con las que trabajábamos, me dijo sin rodeos que se sentía mal por haber intentado quitarme algo que ahora entendía no solo como un negocio, sino como una extensión de mi historia. Me agradeció por no haberlo excluido y me confesó que, si hubiera logrado meterse a la fuerza, se habría sentido vacío. Le respondí que no había hecho nada por él, sino por el proyecto. Que lo incluí porque funcionaba. Porque hacía las cosas bien. No por sangre. Y creo que eso, más que cualquier perdón, fue lo que necesitaba escuchar. Desde entonces, nuestra relación empezó a sanar de a poco. Ya no como hermanos en competencia, sino como dos personas que habían tomado caminos distintos y por fin se encontraban en una ruta común. No se trataba de borrar el pasado, sino de no permitir que siguiera marcando cada paso del presente. En cuanto a mi papá, nunca volvió a pedirme nada directamente. Pero un día, sin decir palabra, se sentó en una de las mesas del mercado gastronómico, pidió un plato, se lo comió en silencio y dejó una propina generosa. No miró hacia la cocina, no pidió hablar conmigo, solo comió y se fue. Supongo que, para alguien como él, ese gesto fue su forma de aceptar que ya no tenía control sobre nada. Actualización final. Pasaron 2 años desde aquella conversación final con mi papá en la tercera sede, y aunque desde fuera todo parecía haber alcanzado un punto de equilibrio, el negocio marchando con fuerza. La relación con mi hermano por fin encauzada y la figura de mi padre cada vez más ausente de cualquier intento de apropiación, en el fondo sabía que había algo más que cerrar. No por ellos. Por mí. Porque durante tanto tiempo mi vida giró alrededor de demostrar que valía, que podía, que merecía respeto, que había algo más allá de ser el que no siguió el camino correcto. Y aunque en la práctica ya lo había probado 1 y 1000 veces, necesitaba hacer algo que rompiera con ese ciclo definitivamente, no para recibir un aplauso, sino para dejar de cargar con un pasado que, a pesar de todo, aún tenía garras escondidas en los pliegues de mi memoria. Fue en ese contexto, ya con una estructura consolidada en los 3 locales. Con el programa de becas funcionando como una institución en sí misma y con el reconocimiento de medios regionales que destacaban no solo la calidad del restaurante, sino su impacto social, que me invitaron a participar en una entrevista para una revista gastronómica nacional. No era la primera vez que me pedían hablar de mi historia, pero hasta ese momento siempre había dicho que no. No porque tuviera algo que esconder, sino porque sentía que abrir esa puerta públicamente era revivir cosas que prefería dejar en lo privado. Pero esta vez fue diferente. Quien me contactó no quería hablar solo de la comida ni del negocio. Quería hablar del camino, del trasfondo, del hombre que estaba detrás de los platos, de lo que había costado llegar ahí sin familia, sin contactos, sin el clásico empezó con ayuda de... Y lo que más me convenció fue que no querían que maquillara nada. Acepté con la condición de que no se mencionaran nombres reales. No por miedo, sino porque no quería convertir la historia en un ajuste de cuentas directo. Quería que hablara por sí sola. La entrevista fue larga, pausada, humana. Conté desde el inicio, sin edulcorar nada, cómo fui el hijo al que nadie apostó, cómo levanté el primer local con mis ahorros mientras mi papá se burlaba y mi hermano ni aparecía. Cómo transformé cada crítica en un turno extra y cada burla en una receta nueva, cómo me vi solo, cansado, agotado y aún así nunca me rendí. Hablé del programa de becas, de los estudiantes que habían conseguido trabajo gracias a sus cursos, de los proveedores del barrio que ahora vivían mejor porque nosotros pagábamos puntual y tratábamos con respeto. De los empleados que entraron como ayudantes y ahora eran jefes de cocina o encargados de turno. Y al final, dije una frase que no había planeado pero que salió sola: mi restaurante no nació para vengarse de nadie, pero con cada plato que sirvo, demuestro que los fracasados, cuando se levantan solos, lo hacen para nunca volver a agacharse. La entrevista se publicó en una edición especial, con fotos tomadas en las 3 sedes, con testimonios de trabajadores y estudiantes beneficiados por el fondo. Y aunque no mencionaba directamente a mi padre ni a mi hermano, cualquiera que conociera nuestra historia lo entendía sin necesidad de explicaciones.
El impacto fue inmediato. No solo a nivel de negocio, porque las reservas se dispararon y llegaron invitaciones para conferencias, colaboraciones y nuevos espacios en ferias gastronómicas, sino también en lo personal. Gente que conocía desde hace años, pero que nunca supo el trasfondo, me escribió para pedirme disculpas por haber creído que mi éxito venía de la familia. Vecinos que antes ni me saludaban pasaban ahora por el restaurante solo para decir que les daba orgullo ver cómo alguien del barrio había llegado tan lejos sin tener que vender su alma ni renunciar a sus raíces. Lo más inesperado, sin embargo, fue la reacción de mi papá. No me llamó. No me escribió. No me mandó a nadie. Solo apareció un martes en la tarde en la sede original, cuando el local estaba a media capacidad, y se sentó solo en la mesa del rincón, la misma desde donde solía observar en silencio. Lo vi desde la cocina, dudé si salir o no, pero decidí quedarme donde estaba. Pidió lo de siempre, ese guiso de carne que jamás reconoció que le gustaba, y cuando terminó, pidió la cuenta. Dejó el doble del valor como propina y al irse, entregó en caja un sobre cerrado. No decía remitente, solo tenía mi nombre. Lo abrí más tarde, en casa. Dentro había una carta escrita a mano. No era larga. Decía, en resumen, que había leído la entrevista, que había visto el video que publicaron como parte del artículo y que entendía, por fin, que me había equivocado al querer quitarme algo que nunca fue suyo. No sé si puedo recuperar el respeto de un hijo que hice sentir menos toda su vida, pero si algún día me permites comer contigo no como padre, sino como un cliente más, sabré que hiciste algo que yo no supe hacer nunca. Perdonar sin pedir nada a cambio. No lloré. No me rompí. Solo sentí, por primera vez, que esa parte de mi historia había terminado. No porque él hubiera cambiado ni porque las heridas se hubieran borrado, sino porque ya no tenía poder sobre mí. Me senté con el sobre entre las manos, lo guardé en una caja junto con el primer recibo de venta del restaurante, el contrato del primer alquiler y la copia del primer menú. No como un símbolo de reconciliación, sino como una línea trazada entre el antes y el después. Porque esa carta, como todo lo demás, había llegado tarde. Y aunque yo no guardaba rencor, tampoco iba a volver a mendigar afecto ni reconocimiento de quien siempre creyó que podía comprarlo con una palabra. Hoy, mientras escribo esto desde la oficina de la sede del mercado, rodeado de fotos de empleados riendo, de pizarras llenas de ideas nuevas, de bandejas saliendo llenas de comida hecha con amor, no siento orgullo. Siento justicia. Justicia silenciosa, cotidiana, real. El restaurante sigue siendo mío, no porque lo diga un papel, sino porque cada centímetro de estas paredes fue ganado con fuego, con grasa, con dedos cortados, con clientes difíciles, con días sin dormir. Con voces que me dijeron que no podía. Y aunque ahora todo esté en calma, en el fondo sigo siendo ese muchacho que pelaba papas mientras soñaba con un local propio. Solo que ahora, ese sueño se convirtió en hogar. En legado. En mi historia. Y nadie, absolutamente nadie, va a quitármela.